Cimentando, bueno, ya no cimentando, más bien creyendo para vida eterna. Esa es la temática de hoy. Hoy domingo a esta hora, 11 de la mañana, estamos retomando nuestro estudio del Evangelio de Juan, los primeros 12 capítulos, viendo cómo estamos vivos en Cristo, la vida nueva que Cristo nos da, la vida espiritual. Pero ahora, a partir del capítulo 3 en adelante, estamos viendo cómo el Señor nos está preparando para vivir la vida, esa vida transformada, porque lo que ocurre en la vida espiritual de la persona, lo que ocurre de manera espiritual, siempre trasciende a la vida práctica. Y esa es una de las cosas que a veces, o más bien no a veces, muy a menudo, el creyente como que divorcia su vida espiritual de su vida cotidiana. Es más, se llegan a hacer tal división o se independiza por completo a menudo el tema de lo que tiene que ver con la iglesia y lo que tiene que ver con el trabajo, con la familia, con los amigos, con el entretenimiento y otras cosas. Y la realidad está en que hacer eso es un error. Hacer eso es un error porque sencillamente es algo que no se entiende entonces la vida cristiana. La vida cristiana tiene que ver con la vida, el vivir cotidiano, lo que somos, lo que hacemos, donde quiera que nos movemos, donde quiera que vamos, estamos llevando al Señor en nuestras vidas, estamos viviendo la vida cristiana. Y cuando un creyente, o que se dice creyente, dice no me toquen el tema de mi trabajo es distinto a lo que tiene que ver con mi propia vida. Dejemos eso, sí, porque nada más, por favor, dejemos eso, si no nada más me distraigo. Lo que les decía, el asunto está en que lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana repercute en cada aspecto. La vida espiritual repercute en cada aspecto de nuestra vida. No podemos divorciarlo de nuestro trabajo, no podemos divorciarlo de nuestra escuela, de nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Y hay gente que quiere que quede intocable su tema del trabajo. Recuerdo hace años que un hermano estaba batallando con su manera de hablar. Hablaba de maneras, pues no propias de un hijo de Dios. Muchas groserías salían de su boca, muchas palabras obscenas continuamente salían. Y claro, cuando procuraba ir a la iglesia se refrenaba. Pero la fuente de dicha manera de hablar era su trabajo. Y no porque en su trabajo se hablase así, sino porque él mismo lo hacía, porque sentía que nadie le haría caso porque él está en una situación de autoridad, si no les hablaba de esa manera. Inclusive el pastor, al momento de estarle confrontando por esa situación, él le decía, es que pastor, usted no entiende, si no les hablo de esa forma, no funciona este trabajo. Y la realidad está en que ese creyente estaba cometiendo un grave error. Es todo lo opuesto. Cuando uno le da honra al Señor, cuando buscamos honrarle más bien en cada aspecto de nuestra vida y le entregamos y buscamos vivir a la manera suya, entonces la abundancia, entonces la prosperidad verdadera viene a nosotros y estamos honrando al Señor. Entonces, esta sección, a partir del capítulo 13 hasta el final del libro del Evangelio de Juan, nos está mostrando esa vida transformada, cómo la vida nueva, la vida en Cristo, el estar vivos en Cristo trasciende a una vida transformada. No podemos, insisto, y perdón que sea reiterativo, pero quiero dejarlo bien claro, no podemos separar lo que es nuestra vida, por decirlo así, terrenal, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana. Somos cristianos, y eso ya es decir muchísimo. Cuando digo que soy cristiano, implica que toda mi vida va ligada perfectamente a la fe que Dios me ha permitido poseer y aplicar en la obra redentora del Señor Jesucristo. Y en esta sección, en Juan capítulo 14, Cristo les está diciendo, iniciando el capítulo, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque les había dicho cosas, ya lo hemos dicho ya en 2 ocasiones, digamos una tercera, les había advertido de situaciones que iban a vivir esa misma noche, cómo Pedro le iba a negar, cómo Judas el Iscariote le iba a traicionar sin revelar quién era, pero manifestó que uno de los 12 iba a traicionar al Señor, que aquella noche sería entregado. Les anticipó una vez más su muerte, que él sería glorificado. Muchas cosas les dijo que obviamente traían inquietud, traían preocupación a los apóstoles, y también les dio elementos para no
turbarse, habló de que estaba preparando una habitación en la casa del Padre para nosotros, los que creemos en Él. Prometió regresar por nosotros y aún más nos dijo cuál era el sendero a seguir, que es Él mismo, y la verdad que Él mismo es inherente a la misma persona de Cristo. Pero ahora, en esta sección que vamos a analizar a partir del versículo 15, el Señor Jesucristo nos está mostrando directamente 5 elementos, bueno, tal vez 4, no sé si me va a dar tiempo de dar los 5, 5 elementos que corresponden al consuelo de una vida, o más bien consuelo sobrenatural para una vida ordinaria. El consuelo que el Señor nos proporciona, que es sobrenatural para nuestras vidas cotidianas. Otra vez, la situación que iban a vivir los apóstoles, de verdad, era algo sumamente drástico y totalmente inesperado para ellos, por más que el Señor les estuvo intentando comunicar e intentando establecer y hacer notar lo que iban a sufrir a partir de esa noche, y que finalmente todos ellos morirían por la predicación del Evangelio. A pesar de que intentó establecerlo, no lo entendían, y cuando llega les sorprende. Me recuerda mucho, ¿no?, cómo es nuestra vida en función a cuando tenemos un ser querido que está padeciendo, que está sufriendo, que tiene una enfermedad grave o aún terminal, y que sí, por un lado entendemos que la muerte es más próxima en esas circunstancias, pero aún el día que llega a partir, como quiera, nos llega a tomar de sorpresa. Y algo así estaba pasando con los apóstoles. Habían escuchado, habían oído, habían percibido, habían entendido, menormente tal vez, pero hasta aún ocurriendo, parecía que les tomaba por sorpresa. Y Cristo, en este contexto, les sigue dando elementos para que no se turbara su corazón. ¿Cuáles son este consuelo sobrenatural para una vida cotidiana? Bueno, dice a partir del versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y miren, y aquí está la promesa. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es este consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Uno podría pensar que este versículo 18 iría en sintonía con el versículo 3, donde él dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, pero realmente es distinto. Por aquí no habla de venir sino dice venir a morar, venir a nosotros. ¿Y de qué forma lo haría? En la persona del Espíritu Santo. Hay varias cosas que lo describen. Rogaría por otro consolador, y se refiere a otro de la misma naturaleza, otro igual que él, el Paracletos, el que vendría a darnos, a tomar su lugar y a darnos consuelo en el tiempo en el cual él estaría ausente físicamente, pero presente espiritualmente en la persona de su propio espíritu. Y como él dice, él vendría a vosotros, hablando directamente de los 11 apóstoles y en extensión a todos los creyentes. Ahora, cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo, hablamos de una de las 3 personas de la Trinidad que conforman la deidad. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y recordémoslo, no podemos comprenderlo a profundidad en su naturaleza porque es Dios, pero al mismo tiempo simplemente admitamos lo que la Biblia presenta. Dios es Dios Padre, Dios es Dios Hijo y Dios es Dios Espíritu Santo. 3 personas distintas, pero que conforman cada una a la deidad. ¿Cómo eso se equilibra? ¿Cómo eso se sustenta? ¿Cómo eso se maneja? O más bien digo, se sustenta en el sentido cómo es su sustancia misma. No lo entendemos a profundidad, y por más que pongamos ejemplos, todos son muy limitados para una mente finita para asimilar la realidad de la Trinidad. Ahora, siempre la gente discute, bueno, pero ¿dónde aparece la palabra Trinidad en la Biblia? No la vas a encontrar, pero encuentras esa enseñanza que habla que Dios es 3 personas, a la cual los teólogos han establecido una palabra para describir esta realidad enseñada en la palabra de Dios, que es la doctrina que conocemos como la doctrina de la Trinidad. El hecho de que la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia no lo hace no bíblico. La enseñanza está,
La palabra Trinidad simplemente describe o nos ayuda a comprender, o más bien a entender a qué nos estamos refiriendo: a la naturaleza de Dios como un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, que conforman en estas tres personas el único Dios verdadero, como la Biblia lo manifiesta. Y simplemente es tomar lo que la Biblia enseña. Ahora, es triste decirlo, pero una de las personas de las cuales menos enseñamos y que deberíamos enseñar más, enseñamos menos tal vez por el mismo daño que se ha hecho en 120 años, 122 años. ¿A qué me refiero? Uno podría pensar que el movimiento carismático inicia con el mismo día de Pentecostés, pero realmente esa es una falsedad. El movimiento carismático inició en el año 1900 propiamente. En el inicio de ese nuevo siglo es cuando, no recuerdo ahora el nombre, se me va de la cabeza, pero este líder, este pastor, director de un seminario bíblico en los Estados Unidos, instó a sus alumnos a que buscaran, porque él quería darse cuenta que Dios se seguía moviendo dentro de la iglesia y que vieran en la Escritura cuál era la fórmula por la cual Dios se movió como se movió en el libro de los Hechos, y pidió que sus alumnos, ni siquiera las personas graduadas, sino los alumnos del seminario, se dedicaran a estudiar y a estudiar y a estudiar el libro de los Hechos para que llegaran a la conclusión de qué era lo que le estaba faltando a la iglesia. Y bueno, la conclusión errada, por cierto, llegó a ser que tenía que repetirse el Pentecostés, que tenía que repetirse los dones espectaculares, que tenían que, y de ahí a la fecha, un mal entendimiento y mala aplicación de la Escritura en función a la persona y obra del Espíritu Santo en la iglesia han derivado en una diversidad impresionante de creencias en torno a la persona del Espíritu Santo. Es curioso también subrayar cómo la gente se fascina por el mundo místico, espiritual, ¿no? Buscando fantasmas aquí, fantasmas allá, y haciendo estudios, poniendo cámaras y sacando a la luz evidencias que son aterradoras, ¿no? Realmente. Y algunos dirán, ahora sí que escépticamente eso no es real, eso lo prepararon. Ahora, el mundo espiritual es algo real y la gente sí está fascinada con él, pero es triste que están fascinados con el aspecto negativo, el aspecto oscuro, que sí es real y que sí existe, no de muertos vivientes, sino de ángeles caídos que utilizan todas esas patrañas para engañar y alejar a las personas de la verdad. Desgraciadamente, la gente se vuelca sobre ello, pero les hablas de eso y están fascinados, pero les hablas de la obra impresionante, sobrenatural del Espíritu Santo, y ahí no quieren saber nada. Es interesante, ¿no? Cómo simplemente la gente reacciona contra la verdad y contra lo que es correcto y lo que es bueno, y cómo abraza aquellas cosas que les dañan y les alejan de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son estos 5 elementos que nos ayudan y nos proporcionan consuelo sobrenatural en esta vida cotidiana que está llena de adversidad? Primero que nada, es este ayudador sobrenatural del cual ya hacíamos mención, el Espíritu Santo. Yo rogaré, si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor, y yo rogaré. Y es que tenemos que decirlo así por la manera en que esté estructurado este párrafo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Una de las características del verdadero Hijo de Dios es que busca en amor genuino y por amor genuino a Cristo guardar sus mandamientos. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y en consecuencia, yo rogaré al Padre y os dará otro de la misma naturaleza que yo, la otra persona de la deidad, el Consolador, para que esté con vosotros. Y noten, para siempre, un ayudador sobrenatural. Muy pocas veces echamos mano, la verdad, y tenemos que admitir nuestro pecado en ese sentido, de no reconocer la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que Él es el ayudador por excelencia en nuestras vidas en el tiempo presente, y es un ayudador, es un consolador, un paracletos, aquel que vino a estar al lado nuestro para darnos respaldo, ayuda, dirección, fortaleza, poder, sabiduría. Bueno, ¿qué no nos da el Espíritu Santo? Y el tiempo me sería corto para describirlo paulatinamente, y simplemente quisiera puntualizar los elementos de la ayuda sobrenatural que Dios nos da. En este caso es la misma persona del Espíritu Santo.
Pero para ello también vayamos, por ejemplo, a 2 de Pedro, capítulo 1. Separen ahí Juan capítulo 14 porque regresaremos ahí. Pero veamos 2 de Pedro, el capítulo 1. En gran medida, la vida cristiana mediocre tiene que ver con el no entender la presencia del Espíritu Santo en el creyente y lo que Él realiza en nosotros. En gran medida, el abandonarnos a no seguir creciendo espiritualmente tiene que ver con ver imposible las demandas de Dios en torno a vivir una vida santa y apartada del mal para servicio a la justicia en torno a la persona de Dios. El no hacerlo, por verlo difícil, tiene que ver con el no entender la obra y la presencia del Espíritu Santo. En 2 de Pedro, el apóstol Pedro nos está diciendo lo siguiente, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, noten primero, nos han sido dadas por su divino poder. Primero que nada dice, a través de la salvación, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando conocemos a Cristo, cuando de verdad nos hemos arrepentido y le confiamos su destino eterno, Él nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos han sido dadas por su divino poder. Luego dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, y noten, de la naturaleza divina. Dios nos hizo partícipes de su propia naturaleza. No estoy inventando un cuento aquí, la Escritura así nos lo manifiesta. ¿Cómo es posible o cómo podemos decir que alguien tan limitado, tan finito, tan incapaz, tan indigno como mi persona o cualquier otra persona que sea verdadero cristiano, puede ser partícipe de la naturaleza divina? Sencillamente porque Dios lo promete, y es lo que hace la diferencia entre ser o no ser hijo de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios, ese es de Él, dice el libro de Romanos. Y aquí Pedro nos está subrayando que el Señor nos ha hecho partícipes de su propia naturaleza, de la naturaleza divina. Y eso tiene que ver con la presencia de la deidad en nuestra propia vida. El Espíritu Santo, el ayudador sobrenatural. ¿Y a qué nos ayuda? Luego dice el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la naturaleza divina nos permite y nos capacita ir en ese proceso de crecimiento en nuestra vida espiritual. El Señor Jesucristo dijo que estaría este consolador sobrenatural, este ayudador sobrenatural para podernos capacitar a hacer frente a las adversidades que vendrían a la vida en ese momento de manera inmediata a los apóstoles. Posteriormente a nosotros, estando el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos capacita para enfrentar las diversas circunstancias que nos serán adversas, mayormente si pretendemos vivir de una vida que agrada al Señor. El hecho de querer crecer nos hará cada vez más distintos a lo que es lo común dentro de nuestro contexto aceptable en nuestra sociedad. Porque sí, hoy puede ser aceptable que una persona se una a otra para probar si tal vez pueden estar casados, ¿no? Y vivir inclusive años como matrimonio sin haberse casado, y a lo mejor después de X número de años decir, ¿sabes qué? No nos entendemos, o se acaba el amor, o lo que tú quieras, y separarse, y no se dan cuenta que simple y sencillamente no solo están dañando su vida, sino al no seguir el patrón divino, al no seguir la instrucción de la Escritura en torno al matrimonio, están desagradando al Señor y dañando su vida y la de otros que estarán en su entorno. Y si llega a haber hijos, desde luego que son los que también pagarán esas malas decisiones. Pero hoy es muy normal en nuestra sociedad. Hoy está aceptablemente
definido en el estilo de vida de muchísima gente. Es curioso que aquí en España se habla de más de 80,000 divorcios anuales, y eso por las personas que se llegan a casar. Pero el tema está en que hay muchos más que nunca se casan y que están viviendo juntos y que de repente se separan porque no han comprometido su vida el uno para con el otro, entendiendo la naturaleza, el compromiso y lo sagrado que es en sí el establecimiento de una familia cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio. Y peor aún, cuando han agregado a su estilo de vida uniones civiles, uniones entre personas del mismo sexo, donde están diluyendo y agrediendo directamente al diseño de Dios que ha establecido para la familia, que por cierto es de la cual depende la sociedad. La sociedad irá de mal en peor cuando la familia se le ataca y se le está agrediendo y destruyendo paulatinamente. Se le menoscaba en fundamento. Entonces, cuando se debilita la familia, lo único que va a ocurrir es que la sociedad en general también venga a ser más débil y venga a ser más terrible, más violenta, más entregada a las pasiones y más autodestructiva de lo que aún ahora es. Y eso al tiempo, lo que hoy vemos que no lo veíamos hace 10 años o hace 20 años, es simplemente el resultado de apartarnos de un esquema que Dios, de un diseño divino para la sociedad, inclusive basado en la familia misma. Ahora, dicho sea de paso, esto tiende otra vez a negar la realidad de la obra de Dios en nuestras vidas. En el caso del creyente, a darnos cuenta que es posible vivir así cuando nos entregamos a la dirección del Espíritu Santo, cuando permitimos que Él, desde luego, sea aquella persona que está a nuestro lado, como dice la Escritura, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Y que ya lo califica así el Señor Jesucristo porque nos manifiesta parte de la función que Él realizará, el guiarnos a toda la verdad. Pero esta ayuda sobrenatural, este consuelo sobrenatural para la vida cotidiana inicia con la persona sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Dice la Escritura que el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí haciendo esa distinción todavía, en esa transición de esta dispensación, de una dispensación a otra, cuando en el pasado, antes del día de Pentecostés, antes de la muerte del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo sí podía estar, digamos, en acción de continuo con los suyos, pero no morando en la persona, sino que sí, redarguyendo, sí, ayudando, sí, dándose dirección, pero también apartándose cuando las personas simple y sencillamente no hacían caso o se entregaban al pecado. Ahora, en Cristo Jesús, el Espíritu Santo no viene solamente a estar en nuestro entorno, sino viene a morar en nosotros. La Escritura es clara en eso. Efesios 1, 13 y 14, que es una porción de las que cito a menudo, que nos muestran de una manera muy clara cómo ocurre eso. En Efesios 1, 13 dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Y noten eso, porque no es nada más escuchar, no es nada más oír, sino es depositar nuestra confianza en lo que ese mensaje nos declara, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que se levantó de la tumba victorioso al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando uno deposita su confianza en esa obra de Cristo a favor nuestro, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, termina diciendo Efesios 1:13. Entonces, la Escritura nos muestra eso. 1 Corintios 6:19 también recalca esta realidad. Pablo, confrontando a los corintios por su estilo de vida pecaminoso, les dice con una pregunta retórica, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, el cual está en vosotros y que no sois vuestros? Y luego viene la amonestación, la instrucción, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y la Escritura nos muestra una y otra vez que el creyente en Cristo, cuando confió en Jesucristo, Dios vino a ser morada en él, como Cristo lo prometía aquí, en la persona, del Espíritu Santo, el ayudador sobrenatural. Pero a un lado del ayudador sobrenatural, y no a un lado, más bien, la consecuencia de tener ese ayudador sobrenatural es tener la vida sobrenatural que Él provee. Nota el versículo 19, 18 y 19.
No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Otra vez, la persona de Dios, Juan 14, 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Nota el 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Estaba hablando de su muerte. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La razón, el resultado o la realidad de la vida del cristiano es la vida misma de Cristo. Y la vida misma de Cristo está siendo puesta o ha sido puesta en el creyente en Cristo Jesús por la persona del Espíritu Santo, porque la manera en la cual Cristo viene a estar con nosotros es en la persona del Espíritu Santo, produciendo la nueva vida, la vida espiritual, la vida en Cristo, el nuevo nacimiento. Es curioso, en Juan capítulo 3 que hemos enseñado ya en el pasado, del cual algunos, ¿verdad?, toman y hacen también para intentar respaldar sus propias doctrinas, no se dan cuenta de una cosa. Nicodemo, cuando llega al Señor Jesucristo y Cristo le dice que le era necesario nacer de nuevo, si no nacía de nuevo, no podía ver el reino de Dios. Y luego dice, no puedes entrar en el reino de los cielos si no naces de nuevo. Y entonces Nicodemo pues preguntaba cómo podía hacer esto. Y el Señor Jesucristo le da una respuesta que todo el mundo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la respuesta que Cristo le da a Nicodemo en torno a la pregunta de cómo se puede hacer eso. Que Cristo le reprocha, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y después le da la respuesta, y en dos ocasiones lo repite, en el versículo 15 me parece, que dice, porque para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y reitera en el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el nuevo nacimiento, la regeneración en Cristo, la nueva vida en Cristo ocurre cuando la persona confiesa a Cristo, cree en Jesucristo, deposita su confianza en Cristo como su Salvador. Dios soberanamente le dio al ser humano, a todo ser humano, la capacidad de creer. Todo hombre tiene la libertad, no solamente la capacidad, sino la libertad de creer en lo que quiera. Por eso hay gente que cree que son gatos. Es triste, pero tiene esa libertad. Ha decidido utilizarla de una manera errada. Hay otras personas que creen que son descendientes del mono. Bueno, son sus parientes, no son los míos, ¿verdad? Ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, esa es la realidad. Hay gente que ha decidido depositar su confianza en esas cosas. Depositan su confianza en ciertas personas. Y así somos, porque Dios nos dio la capacidad, la libertad y la responsabilidad de creer. Porque esa es la responsabilidad de cada ser humano. ¿En qué vas a creer? Esa es la pregunta. Cristo nos ofrece creer en Él. ¿Para qué? Y nos insta, nos dice, nos empuja y nos ruega inclusive que creamos en Él. Porque de otra manera el hombre estará perdido por la eternidad. No podrá ver ni entrar en el reino de Dios. No nacerá de nuevo. Y por eso le dice a Nicodemo que tenía que creer en el Hijo de Dios. ¿Para que no fuera condenado, sino para que tuviera el perdón en Cristo? Lo dice más adelante el versículo 18. Porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, en Juan 3:18. Pero, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque la presencia del Espíritu Santo, el ayudador sobrenatural, trae una vida sobrenatural. Es una vida que no la puedes explicar por medio de el esfuerzo humano. No puedes explicar la vida cristiana porque haya creyentes o personas que son sumamente buenas porque han sido educados, han sido entrenados, han sido, impuestos o modificados para que vivan de cierta forma. Si vivimos de cierta manera, no es porque uno sea capaz de producir tal cosa, sino es porque Dios ha estado produciendo esto a medida que el creyente simplemente se entrega a Él. Que nos entregamos a la palabra de Dios, que dejamos que esa palabra impere nuestra mente y corazón y que el Espíritu Santo tome el control de cada área de mi vida. Es entonces cuando se vive esta vida sobrenatural en la cual pueden pasar miles de desgracias, porque otro de los problemas es que el creyente a veces, sobre todo el movimiento carismático, tiene una idea errada.
que cuando una persona es creyente no tiene por qué sufrir absolutamente nada, no tiene por qué padecer enfermedad, no tiene por qué padecer falta de trabajo o hambre, inclusive no tiene por qué sufrir enfermedades terminales, no tiene por qué padecer accidentes graves, y la lista es grande de los males que el creyente, en teoría, de acuerdo a la visión teológica de grupos religiosos, no debería estar sufriendo. Y eso es triste porque tiene una idea errada, porque la Escritura no muestra que un creyente en Cristo Jesús no va a sufrir de todas esas cosas. Es más, es lo contrario. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué nos está preparando a los apóstoles el Señor Jesucristo en capítulo 14? Bueno, desde el capítulo 13. Los está preparando a sufrir. Los está preparando a enfrentar circunstancias sumamente difíciles. Y entre esa preparación les muestra que viene una persona sobrenatural, el Espíritu Santo, para darles una vida sobrenatural. Porque tendrán que enfrentar situaciones terribles. Y la enfrentarán con el poder del Espíritu Santo. Y su respuesta será tan asombrosa que la gente podrá identificar que de verdad es Dios quien está obrando en sus vidas. Saben, ciertamente el Señor Jesucristo clamó en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. Fue aterrador eso, algo que no entendemos. Pero cuando Él fue aprendido en el Getsemaní, cuando Él estaba rogando previamente a ser aprendido, y que estaba angustiado, y que Él les dijo a los apóstoles, mi alma está muy triste hasta la muerte, velad conmigo, y oró, Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y su angustia era tal que empezó, según Lucas, el evangelista, a sudar grandes gotas de sangre. Es verdad que hubo una conmoción severa en el Señor Jesucristo, pero es verdad también que cuando llegaron los que la aprendían, dice la Escritura que afirmó su rostro y enfrentó a aquellos que la aprendían. Cristo enfrentó la cruz como todo un hombre, con todo el valor que tenía para poder enfrentar un momento crucial para nosotros, de gran dolor y de gran afrenta para el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo una victoria contundente sobre el pecado y sobre Satanás, directamente ahí en la cruz del Calvario y en su resurrección. Y a veces no nos damos cuenta y queremos pintar un cuadro del sacrificio de Cristo como alguien sumamente abatido. Claro, la Biblia habla y describe del dolor terrible, el libro de Isaías y los evangelios. Pero la realidad está en que a un lado de eso, el Señor enfrentó la cruz como un hombre. Y piensen en esto. Todos los creyentes, sobre todo del primer siglo, aquellos que fueron perseguidos y que murieron por causa de su fe en el circo romano, por ejemplo. Podemos leer historias, hay registros que nos narran de la manera en la cual ellos enfrentaron la muerte. Aún podemos ver a un Esteban siendo apedreado. ¿Cómo murió Esteban? El primer mártir que llamamos del cristianismo. ¿Temiendo por su vida? ¿Pidiendo misericordia para que no lo mataran? No. Él predicó un mensaje desafiante a las autoridades que le costó la vida. Y aún siendo lapidado, él rogó por ellos. Y aún la gente da testimonio de acuerdo a la Escritura que le veían su rostro como el de un ángel. En otras palabras, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué podía Esteban enfrentar la misma hora de su muerte de esa manera? Cristo lo enfrentó así. Pero ¿por qué un ser humano común y corriente, por llamarlo de esa manera? Alguien dirá, bueno, Cristo es Dios. Sí, pero lo hizo como un hombre valeroso y dependiente de su Padre. Pero al mismo tiempo, Esteban lo sufrió. ¿Y lo sufrió por qué? ¿De qué manera? De esa manera pacífica. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le estaba dando ayuda. Porque tenía una vida, Esteban, sobrenatural, que no se puede explicar su reacción si no fuera por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y así es como tenemos que entender nuestra vida ahora. Hoy no estamos viviendo ese tipo de persecución, al menos por ahora. Hoy no estamos sufriendo ese tipo de agresiones, al menos por ahora. Pero podemos vivir de esa misma manera sobrenatural, porque tenemos una vida que está por encima de las circunstancias, que debiera estar por encima de las circunstancias, que aunque no tengamos recursos, que aunque padezcamos enfermedad, aunque suframos rechazo, aunque suframos de cualquier otra especie de mal,
esas circunstancias no deberían marcar nuestro gozo u opacarlo o condicionarlo. Esas situaciones no deberían dañar nuestra comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque sencillamente el Señor está en la persona del Espíritu Santo proveyéndonos de ese consolador, de esa fuente de poder que nos puede ayudar a vivir de una manera que está por encima de las circunstancias. Las circunstancias no deben condicionar la vida que vivimos para el Señor, ni la paz que vivimos. Ahora, cuando las cosas reaccionamos a las circunstancias mal, es porque sencillamente no estamos permitiendo que el Espíritu Santo esté obrando como Él quiere obrar en nuestras vidas, y por lo tanto esa vida sobrenatural que está por encima de las circunstancias no es real, no quiero decir que no la tengas, sino simplemente que no está tomando el control de tu propia vida, y por lo tanto estás reaccionando como cualquier ser humano reaccionaría en esas circunstancias. Pero recuerda, como creyentes estamos llamados a vivir por encima de eso, y no porque simplemente nos impongamos o autoimpongamos, no, yo soy creyente, tengo que vivir así. No, es que el Espíritu Santo va a ayudarte a hacerlo así, va a ayudarnos a vivir de esa manera. Y nos ayuda siendo el maestro especial que es. Mira el versículo 20 al 25 de ahí de Juan capítulo 14. Permítame aclararme un poquito la garganta. ¿Quieres, Adriel, si lo tienes por ahí, Juan 14, del versículo 20 al 25, dar lectura fuerte y claro para que lo recoja el micrófono de acá? ¿Qué dice? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ahora, démonos cuenta que el Señor otra vez nos está recordando el asunto de guardar su palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y siempre está vinculando directamente nuestra obediencia al amor que le tenemos, pero habla de los mandamientos, habla de la instrucción. Versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará. Pero ¿cómo vamos a lograr entender la Escritura? ¿Pero cómo vamos a lograr recordar los mandamientos? ¿Pero cómo vamos a lograr tener en cuenta lo que el Señor nos enseña? Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, aquí tenemos que hacer una distinción directamente. Démonos cuenta de lo siguiente. El Señor Jesucristo nos está mostrando que el Espíritu Santo será un maestro especial que nos enseñaría todas las cosas y que también nos recordaría lo que Él ya había dicho. Ahora, es obvio que directamente era a los 11 apóstoles. Esas cosas que Él había enseñado durante esos 3 años serían recordadas por el Espíritu Santo a los apóstoles, y particularmente a aquellos que Dios inspiró para escribir los evangelios y su palabra directamente. Pero también podemos hacer una aplicación directa a los creyentes en Jesús en nuestro tiempo, porque claro está que el Señor con el Espíritu Santo es el maestro que requerimos para poder incorporar en nuestra vida los mandamientos que Él nos está hablando, que generan una unidad sobrenatural. Miren lo que está diciendo también en ese sentido. El que tiene, dice el versículo 23, respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Noten esa unidad sobrenatural, pero es el resultado de una instrucción sobrenatural, de una presencia sobrenatural, el Espíritu Santo, y la instrucción que Él nos da directamente según el versículo 26. Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero démonos cuenta de esto. Muy pocas veces podemos de verdad recordar con claridad todo lo que nos ha sido enseñado.
Si dependemos solamente de la pedagogía para recordar las instrucciones, las enseñanzas que hemos recibido a lo largo de nuestra vida cristiana, te aseguro que no nos acordamos de nada. Es más, en la pedagogía se dice que recordamos un 10% de lo que escuchamos. Y la mayoría nada más de nosotros escuchamos y escuchamos. No leemos, no hacemos, no buscamos imágenes, ¿verdad? O ayudas visuales, que son herramientas buenas. No digo que no se usen. ¿Por qué? Porque uno recuerda más de lo que hace, hasta el 80% de lo que uno hace. Y de lo que uno ve hasta un 50%, recuérdame Laura, algo así, ¿no? Aproximadamente, no, de lo que uno ve, un tanto, porque ya no recuerdo en este momento, pero es más que de lo que uno oye, es más de lo que uno oye. Entonces, claro, de lo que uno oye, 10%, eso me acuerdo bien, de lo que uno oye, y de lo que uno ve es otro tanto por ciento, y de lo que uno hace hasta el 80%. Por eso, pues sí, las dinámicas y eso son buenas. La pedagogía es buena, pero, y aquí está el gran pero, aún con todo y eso no nos capacita para vivir una vida sobrenatural. El hecho que recordemos ciertas cosas porque la pedagogía nos permite recordarlas, no nos capacita para vivir esta vida sobrenatural. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿No te ha pasado que de repente estás hablando con alguien y que de la nada te acuerdas de aquellos pasajes que en la vida has intentado siquiera memorizar? Siquiera memorizar. Porque dirías tú, bueno, aquellos que memoricé, pues bueno, los he memorizado y por eso los puedo soltar o compartir o hablar. Pero las cosas que ni siquiera he memorizado, que claro, he escuchado, que he leído, que alguien me ha enseñado, sí, pero que no he hecho el esfuerzo de ninguna manera, por ningún medio pedagógico para retener en mi mente, y de repente están ahí. Te digo una cosa, eso habla del Espíritu Santo, que no solamente nos recuerda las cosas, sino también que nos enseña las cosas. Porque una cosa es que nos las recuerde, y está bien, pero otra, que es más profunda, es que nos enseñe. El tema es que en su enseñanza, yo puedo estarles explicando 20,000 cosas aquí, y un predicador lo va a hacer, ciertamente, y esperamos que Dios nos use, pero el punto es finalmente el que nos enseña es el Espíritu Santo. Algo que digo, algo que leíste en la Escritura, algo que captó tu atención, Dios con su palabra te permitió ver con claridad, es esto, y te está enseñando una verdad profunda, algo que te va a ayudar en tu vida espiritual, algo que te va a ayudar a enfrentar las circunstancias que van a ser adversas, porque las vamos a sufrir, porque las vamos a padecer. De eso no nos libra nadie. Es más, el Señor no quiere librarnos de eso. Erramos si pensamos que Dios quiere librarnos de todas las situaciones negativas que pueden venir en este mundo. Erramos si pensamos que Dios quiere que no vivamos o que no suframos absolutamente nada. Él quisiera que viviéramos, desde luego, de la forma que Él planeó originalmente, sí, pero Él entiende y Él sabe que tú y yo necesitamos, para seguir creciendo, pasar por ciertos valles, por ciertas dificultades, por ciertos riesgos inclusive, zonas difíciles, situaciones complicadas, y vamos a pasar por ahí. No vamos a evitarlos. Dios, es más, nos va a mandar como los apóstoles a remar en dirección opuesta al viento, en una tormenta, y Él sabe, y Él estará rogando por nosotros. Claro que sí, Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Él sabe que estará ahí para darnos paz, para darnos instrucción, que su Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará lo que nos ha dado. Y por último, la verdad, y ya lo mencioné, aunque muy por encima apenas, el cuarto elemento de este consuelo sobrenatural es la paz sobrenatural. Versículo 27 al 31. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora, podríamos hablar más de los demás versículos, pero dejémoslo aquí, porque hay cosas que hay que subrayar. La paz que Dios da, la paz que Cristo nos otorga en la persona del Espíritu Santo, no es como el mundo la da. Puedes pensar en algunas formas en las cuales el mundo quiere traer paz. Habla de paz social, por ejemplo.
paz social, donde no hay guerra entre naciones. Ahora, por más intentos que el ser humano intente estar en paz, hay muchos países hoy en conflicto. El más sonado es el de Rusia contra Ucrania o Ucrania contra Rusia, pero hay muchos otros más en África, hay otros más en Centroamérica, hay otros problemas en diferentes partes del mundo, algunos que no son tan mediáticos, pero ahí están. Podemos hablar de nuestro país natal, México, con los problemas inherentes a la inseguridad que hay en torno al narcotráfico y problemas de corrupción y otras cosas. No hay esa paz social, no hay esa paz que, bueno, el mundo busca. El mundo busca y que el mundo quiere imponer o dar de alguna manera. ¿A través de qué? De programas, de educación. Ahora, todo eso es bueno, no lo estoy criticando, qué bueno que se puede seguir proliferando, pero el hombre, y hay que entenderlo, ningún gobierno, llámese como se llame, de izquierdas, de derechas, de centro, de revuelto, de lo que sea, puede garantizar esa paz. Ninguno. ¿Cómo, de qué otra manera el mundo quiere proveer paz? A través de la tranquilidad económica, por ejemplo. Pensando en que teniendo una educación, un buen trabajo, tendrás paz. Pero la realidad, y cada año que pasa, es más palpable. Eso no proporciona paz a nadie. Es más, en nuestros tiempos, la gente tiene que estudiar más, trabajar más y gana menos. Y eso, ¿a quién le trae paz? Y aún el que tiene mucho, dice la misma escritura, al rico no lo deja dormir la abundancia. Es triste. Escuché hace poquito a un jugador de estos que ganan millones, ¿verdad? Entraron ladrones a su casa con punta de pistola, estando él y su familia, y le robaron ahí, aquí en España, ¿no? Entonces, tener dinero tampoco es precisamente algo que produzca paz, no trae paz. ¿Cómo quiere el mundo dar paz? Bueno, se me ocurren esas cosas, pero seguramente hay otras cosas que a través de las cuales el mundo quiere proveer paz. Algunos a través de la meditación trascendental, a través de la salud. Si tienes salud, tienes paz. Eso es, es bueno tener salud, pero eso no trae paz. Uno puede estar bien saludable y en conflicto con todo el mundo, ¿verdad? Pero bueno, la gente busca de esas formas. Por eso Cristo dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No es condicionada, no es efímera, no depende de las circunstancias. Es una paz profunda. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la actitud de gratitud por lo que Dios está logrando en nuestras vidas, aunque las cosas no pinten bien en nuestro entorno. Es lo que estaba pasando con Cristo esa noche. Él sabía lo que iba a enfrentar y sin embargo lo iba a enfrentar con paz. Con paz. Yo te dejo mi paz, te doy mi paz, que no es como el mundo la da y no tiene que ver con la paz que el mundo piensa que es lo que trae paz. Es una paz que va mucho más allá. Es una paz que nos garantiza un lugar con Él por la eternidad. Es una paz que nos garantiza que estamos siguiendo a la persona correcta. Es una paz que nos anima también porque sabemos que trae bendición genuina a la vida de cualquier persona que siga al Señor. Todo eso trae paz. El saber lo que Dios está produciendo en nuestras vidas y que no está dependiendo de tener salud, de no tener ciertos conflictos, sobre todo rechazo o marginación, de tener recursos o muchos recursos o pocos recursos o nada de recursos, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que es su paz, la paz de Él y su paz que nos está otorgando y que no es como el mundo la da. No es para nada, porque no es efímera, no es condicionada, realmente es su paz. Ahora, si algo está condicionada es a que nosotros estemos con Él, porque es su paz. Si no estoy con Él, guardando sus mandamientos, dejando que el Espíritu Santo gobierne mi vida, pues es obvio que su paz no estará reinando. Ahí está su paz. El problema está en que la apliquemos, que la usemos. Esa paz está por encima de todo, pero el detalle está en que normalmente queremos nosotros triunfar, queremos nosotros imponer, queremos nosotros lograr arreglar las cosas. ¿Sabes qué? No vas a lograr nada. Hay que depender del Señor y dejar que su paz impere y enfrentar las cosas. Y a lo mejor, por su gracia, que las cosas se solucionen. Pero a lo mejor no. Simplemente podemos seguir viviendo dependiendo de Él. ¿Por qué? Porque Él es
un ayudador sobrenatural, el Consolador, el que está a nuestro lado, el Paracletos, porque Él nos da una vida sobrenatural, una vida que no depende tampoco de, otra vez, de las instancias que tenemos en nuestro entorno. Tenemos una unión también incomprensible, sobrenatural con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dios nos ha puesto en Él, nos ha sumergido en Él, pero tenemos un Maestro de lujo, más que sobrenatural, divino, el Espíritu Santo, que nos enseña y nos recuerda su palabra, y tenemos una actitud que nos permite vivir con tranquilidad, no porque las circunstancias sean las mejores, sino porque el Maestro que está en nuestras vidas nos sella con su paz, nos garantiza con su verdad, nos permite seguirle con total certeza y por lo tanto tener paz. Cuando no hay seguridad, pues es que no hay paz. Cuando no hay certeza, no habrá paz. Y por eso el Señor dice: yo te doy la paz, mi paz, la paz os dejo, mi paz te doy, no como el mundo, no depende de las cosas que el mundo da, dependen de mi persona y de mi obra en tu propia vida. Y eso hace una diferencia muy grande. Así que estos son los elementos sobrenaturales del consuelo divino para una vida cotidiana. Consuelo sobrenatural para una vida cotidiana. Están al alcance de cualquier persona que diga: Señor, sí, yo quiero. Cualquier persona que arrepentida le confíe su destino eterno a Cristo. Cualquier persona que reconozca que Cristo murió en la cruz para salvarle y le pida el perdón y la salvación, esos recursos están a tu alcance. Y tú, creyente en Cristo Jesús, ya los tienes. Simplemente deja que, o más bien permite que hagan su ejercicio en tu propia vida. Que el Espíritu Santo obre como el ayudador que es, como el maestro que es, como la paz que quiere hacer que impere en tu corazón, con su sabiduría, con su dirección. Erramos al no entender su obra, erramos al no permitirle su control, erramos al no estudiar más en torno a su persona y lo que Él hace en nuestra vida. Tenemos que hacerlo también, no solo no lo hagamos por señalar a aquel que enseña mal, sino hagámoslo por lo que Dios quiere, que tú te beneficies de su presencia y su persona y su obra en tu propia vida. Pero tenemos que llegar a dejar que el Señor, en su Espíritu, sea quien obre ese consuelo sobrenatural en las cosas que tenemos que enfrentar, que no se van a poner mejor. No es que se pongan mejor lo que es de buscar, es que tú glorifiques a Dios a pesar de estar en situaciones que no son de nada agradables, pero que busquemos que Él sea conocido, Él sea glorificado y que respondamos como Él mismo respondería en situaciones como las que Él vivió, aún enfrentando la misma muerte. Esteban nos dio el ejemplo también, padeciendo, y los apóstoles después. La pregunta es: ¿cómo vamos a enfrentar las situaciones en nuestra vida que son difíciles, sí, y que se pondrán peor, como he dicho? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De manera que Dios sea glorificado? ¿O de manera que seamos uno más del mundo que es arrastrado y es destruido por situaciones que son difíciles, sí, y que sí lacerarán y dañarán a muchísima gente? Pero tú y yo no somos personas, no por ser especiales, pero no somos personas que no entiendan o no tengan los elementos para enfrentarlas correctamente, porque Cristo está en nuestras vidas en la persona del Espíritu Santo y podemos enfrentar la adversidad de una manera distinta, de una manera divina, con el poder de Dios que traerá gloria a su nombre y permitirá también que otros le conozcan. No nos olvidemos, y es la exhortación en esta mañana, son los recursos del consuelo divino, sobrenatural, para nuestra vida cotidiana. Una vida que podrá estar peor circunstancialmente, pero mejor en traer gloria a nuestro Dios cuando dejamos que Él haga su obra en nuestras vidas. Repasemos Juan capítulo 14, del versículo 15 al 27 que hemos leído hoy. Y permite que el Espíritu Santo haga su obra en tu vida. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse, los que están ahí conectados, y les recordamos que estamos aquí en Olías del Rey, en calle La Rosa número 3, los domingos 11 de la mañana y hoy mismo repetiremos a las 7 de la tarde, nos volveremos a ver por aquí, pero al mismo tiempo animarles el próximo sábado 10 de septiembre, nos vemos en Toledo Capital, ahí en la avenida Europa, esquina con calle Berna, número 1, la primera planta, oficinas de Rebus. Ahí nos reuniremos para tener nuestra primera conferencia del otoño.
Ya llegamos al otoño, estamos iniciando una nueva serie, justamente la Biblia, la relevancia de la Biblia en la vida cotidiana, en la vida práctica. Vamos a ver temáticas de familia, matrimonio, autoridades, etcétera. Y entonces les animamos a estar este sábado a las 6 de la tarde, ahí nos vemos, y recuerden que estamos para orar los unos por los otros también. Aquí vamos a seguir cantando en un momentito. No lo hacemos transmitiendo porque no queremos, como suele pasar, que de repente nos bloquean por el tema de derechos. Respetamos ese asunto, pero si quieres cantar con nosotros, pues ven a casa, aquí te esperamos. Estaremos cantando, orando un momentito más, como lo hicimos previamente, lo hacemos después de terminar la enseñanza, pero que lo sepan, queremos ministrar y servirles. Si hay alguna petición de oración, alguna necesidad, no duden en escribirnos y con todo gusto estaremos orando por ustedes. Dios les bendiga. Aquí estamos en Toledo esperándoles y anhelando el poder ministrarles personalmente. Así que Dios los bendiga y primero Dios, nos vemos por la tarde, el jueves también a las 8:30 y el sábado a las 6 de la tarde. Dios los bendiga.